¿Quita la cabeza? ¿A lo que se le cayó el cuerpo? Sí. De hecho, si no me equivoco, dice sub e infra. O sea, dice los dos. Empezamos con el estómago, ¿verdad? Bebé. No, de hecho, en la alta ventana. Sí, ahí. O sea, hablar un poquito sobre todo. Ya de ahí ya. Bueno. No, pero eso es el anterior. Hice la clase de cama. Pero eso es para diafragma. Ya verga. Ah, sí, cierto, tienes razón. Sí, cierto. Nos quedamos en la unión. Ajá. Es favor cardíaca. Sí, sí. Ok, ya me acordé. Sí, estaba. Yo también. Sí, fui un maestro. Escribe una conversación de WhatsApp. Mamá, ya sácame de aquí. Esta gente me cae bien mal. No los tolero. Llévame de aquí. Joaquín, esto influye en tus hijos. Por favor. Y una vez son tus alumnos. Bueno, la sesión pasada habíamos platicado que esta parte o esta porción del estómago es conocida como cardias, esta porción es conocida como estómago y esta porción es conocida como fondo. Adicional a esas tres porciones de las que ya hablamos, mencionamos estructuras como lo es el fornix gástrico y la incisura, iba a decir cardiotorácica, espérenme. La incisura del cardias, ¿sale? ¿Hasta ese momento vamos bien? También se llama la transición en cardio. La transición de esófago cardioesofágica. Ya. Ok, no sé por qué tengo trabada la palabra cardiotorácica en mi cabeza. Bueno, ya, regresamos a esta parte. ¿Recordaron ustedes la curvatura menor? Ok, la curvatura menor. Sin embargo, no es una curvatura uniforme, es decir, no se forma un círculo, sino que hay un momento en el que se ve marcadamente como hay un ángulo más pronunciado. Este sitio donde se pronuncia todavía más el ángulo que forma la curvatura se conoce como incisura angular. La verdad es que la palabra notch debería traducirse al español como muesca, pero es más frecuente que a las muescas en español les digamos incisuras, ¿sale? Entonces ahí tenemos una incisura angular. ¿Y cuál es el punto? Que a partir de esa incisura angular se pueden trazar dos líneas aproximadamente a 70 grados, una de otra, y digo aproximadamente porque no es que esté bien definido. La primera de las líneas nos permite trazar un límite del cuerpo del estómago con la porción pilórica. Y aquí nos detenemos otra vez. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el hueso coxal, vimos una parte del hueso coxal, específicamente en el pubis, a la que denominábamos superficie articular? Y les decía, los libros van a decir que esto se llama sínfisis del pubis, pero esa es la superficie articular. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el punto? Que aquí ocurre un fenómeno muy similar. A veces a toda esta porción le llaman píloro y el nombre adecuado es porción pilórica, ¿ok? Todo esto sería porción pilórica. ¿Vamos yendo hasta acá? Bueno. Por otro lado, la segunda línea que trazamos desde la incisura angular nos divide al píloro en dos porciones. La primera de estas se supone que es casi tubular y por lo tanto se llama canal pilórico, ¿ok? La segunda de estas es bastante aumentada y representaría la base o el suelo del estómago en su posición normal, ¿ok? Entonces se llama antropilórico. Bueno, ya nada más para terminar, la transición entre el estómago y la siguiente porción, que es el duodeno, está marcada por dentro por la existencia de un esfínter. Ese esfínter se llama esfínter pilórico o puede llamarse píloro, pero yo recomiendo que le digan siempre esfínter pilórico, ¿sale?
Bueno, a continuación les presento la representación de las 4 capas que conforman a cualquier parte del tubo digestivo. Y repito, estas 4 capas están presentes en cualquier parte del tubo digestivo. De hecho, esta forma de organización se extiende a otros órganos, como lo son la vesícula biliar o en cierto modo el útero. Más adelante lo veremos. Bueno, la parte más profunda se llama mucosa, ¿ok? Curiosamente, el término mucosa nos hace pensar de inmediato en mucus. De hecho, yo originalmente pensaba que la mucosa era el moco que recurría por dentro, pero no. La mucosa es un epitelio. Ustedes que son arielólogos ya tienen bien aprendida la histología. Entonces recordarán que el epitelio es uno de los 4 tipos de tejidos básicos que tenemos en el cuerpo humano. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, entonces, la mucosa básicamente es un epitelio, con un poquito de tejido conectivo adyacente, pero básicamente es un epitelio. Por otro lado tenemos a la submucosa, que es una capa de tejido conectivo y además ricamente vascularizado. ¿Sale? Aquí podemos ver cómo hay abundantes vasos en la submucosa. ¿Ok? Por otro lado tenemos otra capa que es la capa muscular. La capa muscular. En este caso tenemos un músculo muy diferente al del cuerpo, ¿sale? Tenemos músculo liso, ¿sale? En diferentes posiciones, ¿sale? Músculo liso en diferentes posiciones. Y por último tenemos a la serosa. ¿La serosa qué cosa es? Peritoneo. ¿Qué hoja de peritoneo? Visceral. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Ay, seguro que se me metió bastante mal. No. ¿Puedes repetir otra vez lo de mucosa y submucosa, por favor? La mucosa fundamentalmente es un epitelio, tiene un poquito de tejido conectivo adyacente, pero fundamentalmente como capa es epitelio y además en el tejido conectivo adyacente tenemos un poco de vascularización. Por otro lado, la submucosa es fundamentalmente tejido conectivo con abundante vascularización. Gracias. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy. Voy con mi bien. Bueno, primera cuestión importante de la mucosa. De entre todas estas porciones, la mucosa es un epitelio, sale un epitelio. Ahora, no siempre los epitelios andan nomás pelones. Este es uno de esos casos donde no anda nomás pelón. Tiene adicionalmente un poco de tejido conectivo que se llama lámina propia, ¿ok? Es un tejido conectivo que en este caso en particular sí tiene un poco de vascularización, ¿sale? Vamos bien hasta acá. Generalmente los epitelios son avasculares, pero aquí sí tiene vascularización. Después de esto, salté a explicar la submucosa, que es abundante tejido conectivo y que tiene la característica de estar vascularizado, arteria y vena. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Quedamos? ¿Sí? Sale pues. Por otro lado, tenemos a la muscular. Iba a explicar como las 4 capas y después cada uno de los pedazos, pero bueno, miren, el estómago tiene una particularidad en sus capas. Específicamente hay una que se nota en la capa muscular. Me explico. Todo el tubo digestivo tiene capa de músculo longitudinal, ¿sale? Todo el tubo digestivo tiene la capa de músculo longitudinal. Y por otro lado, tenemos una capa circular, capa de músculo circular. Estas dos están presentes en todo el tubo digestivo. Adoptan formas diferentes si así lo quieren, pero están presentes en todo el tubo digestivo. Ahora, ¿qué es característico del estómago? Tener una capa oblicua. Esta sí no existe en ningún otro lado más que en el puro estómago. ¿Ok? Ahorita de hecho la vamos a ver. ¿Cuáles capas ya serán en todo? Longitudinal y circular, ¿sale? Bueno, y por último les había mencionado que tenemos a la serosa, que en este caso es peritoneo en su hoja visceral. Bueno, una de las cualidades que no les alcancé a mencionar es el epitelio. No es, o sea, el epitelio en el estómago lo estamos viendo no como una simple capa, ¿sale? Sino estamos viendo que adopta surcos. Miren, ¿qué es lo que pasa?
En anatomía hay muchos órganos que tienen superficies funcionales. ¿Qué caramba tiene que hacer eso en una superficie funcional? Es un órgano que para ejecutar su función necesita mayor superficie. Por ejemplo, aquí ejecutamos absorción. Entre mayor superficie de absorción tengamos, mayor absorción hacemos. ¿Vamos bien hasta acá? En el caso del riñón, pues entre mayor superficie de filtrado glomerular tengamos, mayor filtración, bueno, mejor, mayor y mejor filtración hacemos. En la corteza, necesitamos capacidad de procesamiento que nos brinda la cantidad de corteza que tenemos. Entre mayor área funcional que es la corteza tengamos, mayor capacidad de procesamiento, ¿sale? Por eso tenemos surcos en el cerebro. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, una de las propiedades que emerge de esos surcos es que aumenta la capacidad de absorción, ¿sale? Oiga, doctor, pero el estómago es muy pequeño como para pensar que su absorción es significativa. Y tienen razón, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque además el estómago no es solo un área de paso, como sí lo es el resto del tubo digestivo. El estómago tiene la característica de reservar, funciona como una especie de reservorio alimenticio, especie, porque todavía no está hecho para eso, pero el alimento no pasa directamente al resto del tubo digestivo. Aquí se somete a la acción del pepsinógeno pepsina y a la acción del ácido clorhídrico para ser descompuesto y desinfectado, ¿sale? ¿Vamos viendo hasta acá? Descompuesto no de echarse a perder, descompuesto en sus componentes más pequeños. Bueno, ahora, el tener esa forma surcada, vamos a decirlo así, o irregular, macroscópicamente se ven como pliegues. Aquí tenemos pliegues, aquí tenemos pliegues, aquí tenemos pliegues, aquí tenemos pliegues, ¿sale? Entonces, todo el tubo digestivo tiene pliegues, todo el tubo digestivo tiene pliegues. La diferencia es cómo se llaman en cada una de las porciones. Y los pliegues en el estómago se llaman pliegues gástricos, ¿sale? Ahora, chequen que los pliegues gástricos están sobre todo en esta zona. Todo esto serían pliegues gástricos. Parecen como una esponja de mar, se ven así de guacalita, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, también alcanzamos a notar que tenemos otros pliegues en disposición paralela a la curvatura menor. Y estos son los pliegues longitudinales, ¿sale? Pliegues longitudinales. ¿Hasta este momento dudas o preguntas? ¿No? Bueno. Ahora, otra propiedad que se obtiene de la existencia de esos pliegues es elongación. ¿A qué me refiero con esto? El epitelio no es muy elástico, o sea, nosotros lo jalamos y lo terminaríamos rompiendo. El músculo sí aguanta mucho ser estirado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que si el estómago se llena de contenido alimenticio, esas rugosidades le dan un cierto margen al epitelio para poderse aplanar y de esa manera que se estire sin desgarrarse, ¿sale? Entonces podría decirse que le da un efecto de protección, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Correcto hasta el momento? ¿Sí? No sé qué va a estar. Vamos a platicar de la capa muscular, ¿sale? La capa muscular. Y aquí podemos observar la más superficial de todas las capas musculares que tiene el estómago. ¿Cómo se llamaba esta capa? Longitudinal. Esta es la más superficial, es la longitudinal. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, la verdad es que perfectamente longitudinal no es, pero la verdad es que la forma del estómago tampoco se presta a que se vea perfectamente longitudinal. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, por otro lado, en la siguiente imagen, ¿qué es lo que pasó? Toda la capa longitudinal fue cortada, toda la capa longitudinal fue cortada, solo dejaron un pedacito aquí arriba y un pedacito aquí abajo. Y de ahí en fuera toda la capa longitudinal fue cortada. ¿Qué más notamos? Notamos a la capa circular. Aquí está la capa circular, la capa circular, la capa circular, la capa de fibras circulares. Y después de la capa de fibras circulares tenemos tres ventanas que nos muestran a la capa oblicua. ¿Sale? ¿Vamos viendo hasta acá? Fíjense que hay algunos autores que dicen que no existen las capas en el estómago, que más bien son parte de una megaestructura de fibras que incluso describen como en espiral. Pero por ahorita, por convencionalismos, diremos que así está constituido el estómago. ¿Sale? ¿Vamos viendo hasta acá?
Bueno, vamos a hablar de la irrigación del estómago, pero para hablar de la irrigación del estómago es necesario hablar de un vaso sanguíneo bastante importante en la región, que se llama tronco celíaco. El tronco celíaco es el primero de los 3 vasos que irrigan al tubo digestivo, ¿sale? El tronco celíaco irriga arriba, luego está la mesentérica superior y luego más abajo la mesentérica inferior. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Ok. Hay varias formas anatómicas en las que se puede presentar el tronco celíaco. Sin embargo, la más frecuente es que se presente como una trifurcación, ¿sale? En algunos casos, algunas de estas arterias surgen antes, surgen por separado, surgen de otros lados, pero la variante anatómica más frecuente es la trifurcación del tronco celíaco, ¿sale? Entonces lo vamos a explicar así. Primero, el tronco celíaco tiene una arteria colateral que se va hacia el lado izquierdo, ¿sale? Perdón, sería una rama terminal. Esta es una rama terminal que se va hacia el lado izquierdo. Se dirige hacia la curvatura menor y ahí es donde irriga, ¿sale? Esta arteria se llama gástrica izquierda. Actualmente se llama gástrica izquierda. Pero les voy a contar un chisme. Esta arteria tiene como territorio de irrigación parte del esófago en la parte anterior, parte del estómago en su cara anterior, parte del fundus en su parte anterior, y específicamente la parte del estómago es cardias. Entonces, esófago, cardias y fundus en la parte anterior, esófago, cardias y fundus en la parte anterior. Una última cosa que les quiero decir es que a veces para referirse al fundus se le dice tuberosidad gástrica. Es poco habitual. Aunque no se le dice así frecuentemente, sí hay algunos términos que retoman ese nombre. La arteria gástrica izquierda se llamaba anteriormente esófago cardio tuberositaria anterior. ¿Vale? Gástrica izquierda para los cuates. Bueno, esófago cardio tuberositaria anterior. ¿Sale? Fíjense que yo sé que suenan muchos de esos nombres dicen, ay, que hueva, están aprendiendo. Y tienen razón. Pero gástrica izquierda solo nos está aportando información de uno de los territorios de irrigación de la arteria. De hecho, más adelante hay otra arteria que actualmente se llama iliocólica. Ay, es que la iliocólica que irriga, no me acuerdo. Ah, pero si nos aprendemos el nombre como ileocecoapendicúlo-cólica, sabemos que irriga ilion, ciego, apéndice y colon. ¿Sale? O en el caso de la subclavia, ¿vieron subclavia con Ariel? Sí. Díganme las, bueno, primera colateral de la subclavia. No, espérense. La primera colateral, las preescaléticas. No es la primera, pero bueno, quería llegar a esa ya. Para ser exactos, son la vertebral, la mamaria interna y después el tronco escapular. Pero en esa arteria también nos está brindando fuerte información de qué tipo de colaterales o cuáles son los territorios irrigados. ¿Ok? Bueno. Y se les enseñó así como tronco tiroviscémico escapular, pues pasa lo mismo, ya no se llama así, se llama tronco tiroescapular, ¿ok? No escucha bien, yo también les voy a obligar a hacerlo así que no empiecen. Ya regresamos a esto. Entonces, actualmente la arteria se llama gástrica izquierda, pero anteriormente es esófago cardio tuberositaria, ¿sale? Ya no se llama tuberosidad, se llama fundus en el estómago, pero bueno, se llamaba así antes. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Vamos al lado derecho, ¿sale? Vamos al componente derecho de esta historia. Aquí podemos ver a la arteria hepática común. Yo no sé si se los comentaron antes, pero si una arteria se llama común, si tienes apellido, se va a bifurcar hasta no demostrar lo contrario, ¿sale? Entonces, la hepática común se bifurca creando a la arteria hepática propia, y esta de acá, que no está coloreada, esta de acá se llama gastroduodenal. No se preocupen ahorita por la gastroduodenal, la vamos a retomar, no se paniquen. ¿Vamos bien hasta acá? Gastroduodenal y hepática propia. Pues nos vamos a emocionar con la hepática propia. No nos vamos a meter ahorita con las ramas hepáticas, pero la hepática propia
emite una arteria que va hacia la curvatura menor del estómago del lado derecho. ¿Cómo le llamarían? Podría ser pilórica, tienen toda la razón. Pero armonizando con este nombre, recuerden, Terminología Anatómica Internacional dice que los nombres deben de ser armónicos. ¿Qué nombre armoniza mejor con gástrica izquierda? Bueno, igual no se ve como una G y una D, pero es una G y una D, gástrica derecha, ¿sale? ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Para dónde dijo que iba? Hacia la parte derecha de la curvatura menor. ¿Vamos yendo hasta acá? Bueno, la gástrica derecha y la gástrica izquierda se anastomosan. Y al anastomosarse, en su conjunto se les llaman arco vascular de la curvatura menor. ¿Sale? Arco vascular de la curvatura menor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puede repetir? Por favor. La gástrica izquierda se anastomosa con la gástrica derecha y constituyen el arco vascular de la curvatura menor. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, continuamos la historia que les había dicho, ¿no? Les dije, ahorita vamos a retomar a la gástrica derecha, entonces, digo gástrica derecha, gastroduodenal. Esta es gastroduodenal. Esta de acá es gastroduodenal. A ver, tantito, a ver, ¿esta cuál es? Perfecto, sale. Esta es gastroduodenal, muy bien. Y la gastroduodenal emite dos ramas terminales. Una no está en la ilustración, se llama pancreático duodenal. No está en la ilustración, pero ¿para dónde irá? Para el páncreas, sí, para pancreático duodenal. ¿Para dónde irá? Páncreas y duodeno, ¿sale? Lo repito para allá. Bueno. Lo bueno es que si llegan a donde llegan. Exacto. Bueno, ahora, aparte de la pancreático duodenal, la gastroduodenal emite otra arteria. Esta arteria irriga al estómago en su lado derecho, pero tiene la siguiente característica. A continuación les presento una formación peritoneal, es una bilámina, ¿sale? Que une al estómago con el colon. Vascularizado. ¿Qué es? Aumento, perfecto, aumento perfecto. Ahora, ya para ponerle nombre propio es el aumento mayor. ¿Vamos bien hasta acá? Aumento mayor, sección 100, ¿siento que son 107? No, 007, no. La sección James Bond. Bueno, ahora, ¿cuál es la cuestión con esta arteria? Esta arteria, que emite colaterales aumentales, ¿sale? Emite ramas aumentales. Entonces, como irriga estómago y aumento mayor del lado derecho, se le llama gastroaumental derecha, ¿sale? Gastroaumental derecho. ¿Es la arteria? ¿Sale? ¿Vamos viendo hasta acá? Bueno, vamos con la última de las ramas del tronco celíaco. La última rama del tronco celíaco es la esplénica, ¿sale? La esplénica tiene la característica, aquí se ve una silueta, no sé si alcancen a notarlo, pero esta silueta es el páncreas. Esto de aquí es el páncreas. ¿Mándeme? Si le decimos gastroepilóica. Así se llama. Sería el nombre antiguo, recuerden que piplón es el término ancestral y actualmente se llama aumento, ¿sale? Y también les comenté, no, la verdad es que etimológicamente yo no sé por qué se dice aumento o por qué se dice piplón, pero el término actual es aumento, ¿sale? Bueno, vamos a ir hasta acá. Reaccione. Sí, estoy muriendo. Bueno, la última de las arterias de la que vamos a hablar es la arteria esplénica y les decía, tengan en consideración que esta cosa que está aquí, esta cosa que estoy marcando su silueta, es el páncreas, ¿no? Bueno, la cuestión es, la esplénica va por arriba del borde del páncreas, ¿sale? Hasta que llega al vaso, por eso se llama esplénica, esplenos es la raíz para referirse al vaso. Ahora, poco antes de llegar al vaso, emiten una colateral y esta colateral se dirige hacia la curvatura mayor en el lado izquierdo, con la particularidad de que también emite ramas aumentales. Por lo tanto, la arteria se llama gastroaumental izquierda, ¿sale? Es la cola. Gastroaumental izquierda, esta es la gastroaumental izquierda. Pasa el mismo fenómeno que en la curvatura menor. Estas dos hacen anastomosis.
formando el arco vascular de la curvatura mayor. Ahora, hasta este momento, ¿qué falta? ¿Qué cacho del estómago ustedes dicen? Oiga, como que no entiendo bien cómo se ríe. El fondo, exactamente el fondo, todavía no tiene claramente una arteria que le envíe irrigación, y sobre todo en la parte posterior. Profe, ¿puedes repetir el arco que se formaba? Arco vascular de la curvatura. Arco vascular de la curvatura mayor, anastomosis de la GOT y la GOI. ¿Por qué le dicen vaso si su raíz es vaso? O sea, la gastromental izquierda y la Su raíz. Sí, la raíz del nombre en español. Ajá. la anastomosis, Bueno, se pero el le dice arco vaso en vascular de la español y la curvatura. respuesta no lo sé, pero en inglés se dice splenus. De la curvatura. No, la verdad es que ya estoy así como tarugo ahorita, pero no sé si les he contado los muchos problemas que tenemos al decir muchos términos técnicos en español. Lo del sufijo ulo, lo del óvulo, ¿sí se los he dicho? No. Miren, por ejemplo, esto estoy casi seguro que se los dijo ayer cuando da pulmón. ¿Vio pulmón? ¿Vio el pulmón? Sí. Ok, el pulmón tiene lóbulos, ¿no? El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2 lóbulos. Ok. El lóbulo es una porción de un órgano que tiene la característica de tener una curvatura. Eso es un lóbulo. Ah, pues resulta que no, les están mintiendo. Verán, en latín y en inglés existen los términos lobus y lobe respectivamente. Esos son partes de un órgano con una curvatura. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿saben qué significa el sufijo ulo en latín? Pequeño, diminutivo, ¿no? Entonces, lobulus en latín, ¿qué significa? Una pequeña parte de una parte que de por sí ya tenía una curvatura, ¿sale? Ahora, viene la cuestión en español. El vocablo latín lobus y el vocablo en inglés lobe, al español lo traducimos como lóbulo. Y después, el término en latín lóbulus, lo traducimos al español como se nos pega la chingada gana. Algunos le dicen lobulillo, sobre todo en el pulmón le llegan a decir lobulillos a los segmentos. Afortunadamente les decimos segmentos y no hay bronca. Pero, por ejemplo, en el cerebro tenemos el lobulillo paracentral. Pero como lo traducimos mal, resulta que en español tenemos como 8 lóbulos. ¿Por qué? Porque estructuras que en latín eran lobulillos, eran partes del lóbulo, al español se vuelven a traducir como lóbulo, ¿sale? En otras palabras, en latín se dice lobus y se traduce al español como lóbulo. En latín se dice lóbulos y también se traduce al español como lóbulo. Eso está mal dicho. Luego, ustedes con sus avanzados conocimientos en sufijos, valva y válvula, en latín. Valva y válvula, ¿sale? Valva, ¿qué sería el mayor o el menor? No, mayor. En latín, con sus conocimientos de sufijos. Valva, ¿qué sería? El mayor. Y válvula, el menor. En otras palabras, la estructura que detiene, que impide el retorno, por ejemplo, del flujo de sangre, sería una valva. Y las partes de estas serían válvulas en latín. Y adivinen que se llaman así en latín. Pero en español, encima de todo lo invertimos. La válvula es la estructura completa y las valvas son las partes. Por eso en español dejamos de decir valvas y ahora decimos cúspides, como en el corazón, ¿sale? Entonces, en español tenemos muchos términos técnicos que han sido mal traducidos. ¿Quieren saber cuál es el peor de todos? Estoy seguro de que ya se los dije, pero el peor de todos, ¿cómo se traduce encéfalo al inglés? Brain. ¿Cómo se traduce brain al español? Pues está mal. En inglés, cerebro se dice así, cerebrum. Entonces, el cerebrum es una parte del brain y brain es encéfalo. Entonces, en español, brain se debería traducir como encéfalo. Exactamente. Y cerebro, pues sería una traducción, pero de cerebrum en inglés. Entonces, es una mala adaptación de muchas palabras, en muchos términos técnicos que en español se dicen como las patas. ¿Ok? ¿Y por qué salió todo esto? Ya no me acuerdo. Por el vaso. Ah, por lo del vaso, entonces supongo que... Y también tenemos el problema de las aurículas, ¿no? En inglés se dice bien atrium desde el inicio de los tiempos, pero en español se dice aurícula. Solo hay una cosa que he visto que en inglés se dice mal
literalmente se pronuncia mal desde el inicio y no se han querido adaptar, y es, ay, me da cáncer decirlo, ganglios basales. Se llaman núcleos basales, pero en inglés la tradición ha persistido y se le sigue llamando ganglios basales. Bueno, ya para terminar con nuestro tronco celíaco, miren, acá está la arteria esplénica y quedamos que el fondo era el que no tenía irrigación. Entonces, primero podemos ver que en el trayecto de la arteria esplénica de pronto emite una arteria que se llama gástrica posterior. La gástrica posterior asciende y termina irrigando esófago, cardias y fundus en la parte posterior. Esófago, cardias y fundus en la parte posterior. ¿Qué nombre les gustaría que tuviera antiguamente? Esófago, cardio, tuberositaria posterior. ¿Sale? ¿Vamos yendo hasta acá? Por otro lado, fíjense que la arteria esplénica, se los muestro en esta imagen. Fíjense que la arteria esplénica tiene una característica bien curiosa. Las arterias suelen entrar al órgano y adentro del órgano se ramifican. Así pasa en casi todos lados. Pero en el vaso no. En el vaso no ha llegado la arteria y ya se está ramificando. Ya se está ramificando. ¿Vamos yendo hasta acá? Bueno, las arterias más altas o las ramas esplénicas más altas emiten recurrentes, arterias que regresan en el trayecto. ¿Y regresan hacia dónde? Hacia el estómago. Entonces aquí podemos ver, hubo una ramificación preesplénica y de las ramas altas salen unas pequeñas arterias llamadas gástricas cortas. ¿Sale? ¿Esta irrigación es funcional o solamente? No, sí, es completamente funcional. Sí, es completamente funcional. ¿Sale? Aquí pueden ver la esquematización de la target. Aquí está la esplénica, sale la gástrica posterior, ¿ok? Y por otro lado, las esplénicas altas emiten a las gástricas cortas. ¿Sale? ¿Vamos yendo hasta acá? Sí. Entonces las gástricas cortas son recurrentes. Sí, recurrentes en el sentido de que vienen. Sí, regresan. Ok. Bueno, hasta el momento dudas o preguntas. ¿No? Bueno, ¿qué días están viendo a Freud para la mañana? De 3 a 5. Ok. Hasta aquí lo vamos a dejar en abdomen, ¿sale? ¿Dudas, preguntas antes de que hagan más?